Aquí tienes la parte 1 de la historia de Ruth Collins y Tom Walker, contada en español mexicano neutro, con el mismo estilo limpio, respetuoso y enfocado en valentía, honor y reconstrucción paso a paso. Parte 1, el día en que un sobre llegó con una verdad que nadie esperaba. El viento de Silver Creek llevaba historias como polvo. Se colaba por las rendijas de las puertas, giraba alrededor de las botas y susurraba en cada esquina del pueblo. Y la mayoría de esos susurros tenían un nombre dentro, Tom Walker. La gente lo llamaba medio apache cuando creían que no oía. Lo decían rápido, como maldición, y luego fingían que solo hablaban del clima. Tom vivía donde el pueblo terminaba y la tierra dura empezaba. Cerca de las montañas Sangre de Cristo, su rancho estaba lejos de vecinos, lejos de comodidad, lejos de cualquier cosa que se sintiera fácil. Un hombre podía cabalgar un día entero y seguir sin ver otro techo. Tom tenía 35 años. Su madre había sido apache. Su padre mexicano, desaparecido antes de que Tom pudiera recordar su cara. Creció entre dos mundos, y ninguno lo reclamó del todo. Aprendió la tierra como un predicador aprende las escrituras. Leía nubes como advertencias. Observaba la hierba como si pudiera hablar. Podía seguir un ternero perdido por una ramita rota y una sola huella en tierra dura. El pueblo tenía ideas infinitas sobre él. Algunos juraban que escondía oro en las cuevas de su tierra. Otros decían que guiaba viajeros por territorios peligrosos y cobraba un precio que nunca se escribía. Pero lo que hacía que la gente se inclinara más cerca no eran vacas ni oro. Eran sus esposas. 3. En 3 años. Y ninguna duró más de una semana. La señora Henderson lo anunciaba en la tienda general como si leyera una lista de crímenes. 3 novias por correo en 3 años, y ni una se quedó. Todos conocían las historias. Charlotte, de Pennsylvania, vio la tierra vacía y árida y lloró hasta que se le hincharon los ojos. Se quedó en la cabaña 4 días, luego suplicó que la llevaran de vuelta al pueblo. Margaret, de Ohio, lo intentó más. Hasta empezó un pequeño jardín, pero una tormenta de polvo llegó en su 6º día y empacó como si el diablo la persiguiera. Sarah, de Boston, duró más, casi 8 días. Trajo cortinas, porcelana y hasta un piano. Hablaba de civilizar el lugar como si el rancho fuera un niño enfermo. Luego tiró las mantas y ollas apache de la madre de Tom, llamándolas sucias y salvajes. Tom no gritó. No discutió. Solo cargó a Sarah y su piano de vuelta al carro con manos firmes como piedra. Después de eso, la agencia de matrimonios en St. Louis mandó una nota corta y cortante, sugería que reconsiderara sus circunstancias antes de pedir otra novia. Silver Creek se rió de eso durante semanas. Pero la soledad puede hacer a un hombre terco, o desesperado. Tal vez las dos cosas. Así que cuando Tom cabalgó al pueblo una mañana de otoño, la gente lo notó. Se movía lento y seguro. Su daste de cuero estaba gastado pero limpio. Su sombrero negro iba bajo contra el sol. Y la señora Henderson, espiando por su ventana, vio que se había afeitado. Dentro de la oficina de correos, Jeremiah Hollis se detuvo con un montón de cartas en las manos. «Buenos días, Tom», dijo Jeremiah. «Jeremiah», respondió Tom. Su voz era baja, con un dejo de español y algo más antiguo. «¿Hay correo para mí?» Jeremiah miró un sobre que estaba aparte sobre el mostrador, como si hubiera estado esperando. «Depende», dijo. «¿Sigues escribiendo a esa agencia de Chicago?» La mano de Tom se extendió, pero Jeremiah retiró la carta un poco. «Tom, nos conocemos desde niños. Tal vez sea hora de aceptar que algunos hombres están destinados a vivir solos». Los ojos de Tom se mantuvieron firmes, oscuros y cansados. «Es asunto mío», dijo. «La carta». Jeremiah suspiró y se la dio. «De Kansas City esta vez». «Missouri». Tom no la abrió allí. La guardó en su abrigo y se dio la vuelta para irse. Jeremiah lo llamó más suave. «¿Por qué sigues haciéndote esto?» «¿Y a ellas?» Tom se detuvo en la puerta.
Por un segundo pareció que saldría sin decir nada. Luego habló, bajo como una oración. ¿Alguna vez has visto a un lobo dar vueltas alrededor de una fogata? Sabe que el fuego puede quemarlo, pero el frío y la oscuridad son muerte segura. A veces un hombre prefiere arriesgarse con la quemadura. Luego se fue. El camino de regreso al rancho cruzaba tierra dura. Cañones de roca roja se abrían como bocas. Enebros y piñones se aferraban a las piedras como si se negaran a soltar. Las montañas se alzaban adelante, azules y afiladas, sus cimas ya espolvoreadas con nieve temprana. Tom esperó hasta que el pueblo quedó lejos. Entonces sacó la carta y la abrió en la silla. La letra era cuidadosa, educada y firme. Mi nombre es Ruth Collins. Tengo 30 años. Trabajo como matrona en el orfanato St. Mary's en Kansas City. He leído sus cartas. Usted escribe sobre aislamiento y silencio como si fueran cosas que temer. Yo he vivido rodeada de ruido y aún así encontré soledad. No le temo a los espacios vacíos ni al trabajo duro. Lo que temo es una vida sin sentido. Si todavía busca una esposa que no huya al primer silencio o dificultad, estoy dispuesta a seguir correspondiendo. Tom la leyó 2 veces. Luego otra. No había promesas suaves, no hablaba de sueños bonitos, no decía nada de domar el oeste. Solo verdad llana, como si estuviera solicitando un trabajo real, no un cuento de hadas. Esa noche, a la luz de una lámpara, Tom escribió de vuelta. Le contó de inviernos duros y veranos más duros, de que el vecino más cercano estaba a un día de caballo, de senderos apache que aún cruzaban su tierra, de los peones que venían y se iban con las estaciones, del trabajo que nunca paraba. Casi escribió sobre María, su primera esposa, la verdadera, la mujer apache que entendía el silencio como si fuera un idioma, pero el recuerdo todavía cortaba demasiado profundo, así que dejó esa herida cerrada. En cambio, escribió una frase honesta que se sintió como poner su corazón sobre la mesa. 3 mujeres han venido aquí como novias y se fueron como extrañas. Tal vez la culpa sea mía. Pero si está dispuesta a arriesgarlo, le ofrezco trabajo duro, sociedad honesta y una vida que importa porque es real. Cuando selló la carta, los coyotes aullaron afuera, sus voces rodando por el cañón. Tom salió al porche y miró las estrellas. En algún lugar Ruth Collins podría estar mirando las mismas estrellas, aunque el humo de la ciudad las opacara. Tom se permitió sostener un hilo delgado de esperanza. Tal vez esta vez sería diferente. Aquí tienes la parte 2 de la historia de Ruth Collins y Tom Walker, continuada en español mexicano neutro, con el mismo enfoque en respeto mutuo, valentía, esfuerzo compartido y la construcción lenta y honorable de una vida juntos. Parte 2. Los primeros días que no fueron fáciles. Pero fueron honestos. El 15 de noviembre llegó con un cielo gris y un viento que cortaba como navaja. La diligencia traqueteó hasta la estación de Silver Creek levantando polvo rojo que se pegaba a todo. Tom Walker esperaba de pie junto a su carro, sombrero bajo contra el sol pálido, manos quietas en los bolsillos del daste. Los pasajeros bajaron, un comerciante con maletín, una esposa de ranchero con niños pequeños, 2 vaqueros con espuelas gastadas. Entonces apareció ella. Ruth Collins no esperó ayuda. Agarró el marco de la puerta y bajó sola. Una maleta de cuero gastada en una mano, un bolso modesto en la otra. Vestido sencillo y práctico. Cabello recogido en un moño apretado. Ojos cafés, agudos y firmes. Su mirada encontró a Tom de inmediato. Señorita Collins, dijo él, quitándose el sombrero. Señor Walker. No hubo sonrisa. No hubo miedo. Solo una medición tranquila. Es más alto de lo que esperaba, dijo ella. La mayoría dice eso. Tom extendió la mano hacia su bolso. ¿Puedo? Este se queda conmigo, respondió Ruth, levantando la maleta más alto. Cosas personales. El otro puede llevarlo. Tom asintió una vez. Mi carro está allá. Tenemos un viaje largo antes de que oscurezca. Lo esperaba, dijo Ruth, siguiéndolo sin dudar mientras todo el pueblo observaba como si esperaran que se quebrara.
Pero Ruth Collins ni siquiera miró atrás. El carro salió de Silver Creek con los ojos del pueblo quemándoles la espalda. Tom lo sentía sin necesidad de voltear. La señora Henderson estaba en la puerta de su tienda, fingiendo que solo miraba el camino. Ruth la vio también. Tom notó que sus hombros se enderezaron un poco, no de miedo, sino como una mujer que endereza la columna. Ruth subió al carro sin ayuda. Acomodó su falda con un movimiento rápido y ordenado. Tom subió y chasqueó la lengua al caballo. Las ruedas crujieron y el pueblo se desvaneció detrás. Durante la primera hora Ruth no dijo nada. Observaba la tierra como si la estudiara. Tom había planeado hablar, explicar el rancho, la distancia, las tormentas, el silencio. Pero Ruth no le dio espacio para discursos. En cambio, hizo la clase de pregunta que ninguna novia le había hecho antes. ¿Cuánto hace que no llueve? Tom la miró de reojo, sorprendido. 6 semanas, tal vez 7. Ella asintió y señaló la hierba quebradiza al lado del camino. Se nota. Tom sintió algo moverse en su pecho. Esa no era respuesta de dama. Era respuesta de ranchera. Subieron más alto hacia tierra rocosa. El camino se puso áspero. El aire se enfrió. El viento cortaba como cuchillo. Ruth se ajustó el chal, pero no suspiró ni frunció el ceño. Sus ojos seguían moviéndose, siempre notando. ¿Cuál es su fuente de agua? Preguntó. Spread Creek, respondió Tom. Corre todo el año. Tengo tanques para épocas secas. Ruth asintió de nuevo, como si marcara algo en una lista mental. ¿Y el vecino más cercano? ¿La familia Sandival? Dijo Tom. Un día de caballo al este. Buena gente. Los ojos de Ruth se entrecerraron ligeramente. Pensativa. ¿Comercia con ellos? A veces, respondió Tom. Les ayudé a cavar un pozo hace 2 veranos. Ellos me ayudaron con el marcado y la primavera. Así debe ser, dijo Ruth en voz baja. No era alabanza. Era aprobación. Cuando el cañón se abrió y el rancho finalmente apareció, el sol tocaba las cumbres de las montañas. Los edificios se veían pequeños bajo el cielo inmenso. La casa de adobe y madera, sólida pero sencilla. El granero y el corral firmes. Todo parecía construido para sobrevivir, no para impresionar. Ruth lo miró sin parpadear. Es más pequeño de lo que imaginé, dijo. Tom se preparó para lo que venía después, las palabras que había oído antes. Esto está muy lejos. Esto está muy vacío. Esto es muy salvaje. Pero Ruth dijo otra cosa. La ubicación es buena, continuó. Protegida del viento norte, líneas de visión claras. Pensó en defensa. Un hombre solo piensa en eso, dijo Tom. Una mujer sola también, respondió Ruth. Tom tragó saliva. Le muestro adentro. La casa estaba limpia porque Tom la mantenía así, pero estaba desnuda. Muebles sencillos que él mismo había hecho. Sin cortinas, sin mantas suaves en las sillas, sin toques que hicieran el lugar cálido. Solo paredes, una estufa, una mesa y espacio. Ruth caminó despacio. Abrió alacenas, revisó la estufa, miró los estantes. No actuó sorprendida. No actuó decepcionada. Actuó como una mujer viendo un trabajo que había que hacer. La habitación de repuesto es suya, dijo Tom. Le llevo su bolso. Ruth se volvió y lo enfrentó completamente. Sus ojos lo sostuvieron como clavos. Antes de eso, dijo, necesito saber el trabajo real, no lo que usted cree que quiero oír. ¿Qué necesita hacerse aquí? Tom sintió calor subirle a la cara. La respuesta educada habría sido charla ligera, limpieza sencilla, un pequeño jardín. Pero la mirada de Ruth exigía verdad. Todo, admitió Tom. La casa está lo bastante limpia, pero no hay sistema. Yo cocino para comer. El jardín se volvió salvaje. La costura se acumula. La conservación no se hace bien. El sótano de raíces es un desastre.
Construí un gallinero pero nunca conseguí gallinas. Paso mi tiempo en el ganado y las cercas. La casa solo existe. Ruth asintió despacio, como si lo esperara. ¿Y usted quiere que sea un hogar? No era pregunta. Tom se encontró asintiendo. Ruth se quitó el sombrero de viaje y lo dejó en la mesa. Luego dijo: muéstreme las provisiones de la cocina. Durante la siguiente hora Ruth trabajó como mujer contando raciones en tormenta. Revisó sacos de harina por gorgojos. Examinó latas por óxido. Preguntó cada cuánto iba al pueblo. Que se podía recolectar silvestre. Que se podía trocar con los andival. Entonces encontró algo guardado en una esquina, 2 piedras pesadas, viejas, gastadas por años. Piedras de moler, dijo, tocándolas suavemente. De mi madre, dijo Tom. Ruth lo miró. ¿Sabe usarlas? Ella me enseñó para el maíz, respondió Tom. La última mujer las llamó salvajes. Los ojos de Ruth se agudizaron. La última mujer fue una tonta. Estas piedras van a durar más que cualquier molino de tienda. Tom la miró, aturdido por la calma fuerza de sus palabras. Necesitaré que me muestre la forma correcta, añadió Ruth. Para no arruinar las herramientas de su madre. No las herramientas salvajes de su madre. No las piedras sucias apache. Solo herramientas. Útiles. Respetables. La noche cayó rápido. Tom encendió las lámparas. Ruth desempacó sus pocas cosas. Y las pocas cosas lo sorprendieron. No baúles, no cajas de platos finos, no cortinas. Solo ropa, un costurero y una maleta de cuero que mantuvo cerca. Tom empezó una cena sencilla, frijoles, carne salada, lo último del pan del pueblo. Ruth salió vistiendo un vestido de trabajo sencillo, cabello todavía en moño apretado. Estudió la olla, luego se movió sin pedir permiso. Encontró cebollas secas que él había olvidado. Encontró una lata de tomates. Añadió ambas como si fuera lo más natural del mundo. Cuando se sentaron a comer, la comida olía más rica, mejor. Comieron en silencio, pero no era silencio cortante. No era el silencio que hace sentir a una persona sola. Se sentía como silencio que podía compartirse. Cuando terminaron, Ruth lavó los platos con manos firmes. Necesito saber su rutina, dijo. Cuando se levanta, cuando necesita comidas, qué tareas son urgentes. No voy a interferir con su trabajo, pero necesito planear el mío alrededor. Tom sintió raro oír la palabra planear. Ninguna novia había hablado así. Me levanto antes del amanecer, dijo. Café primero, desayuno después del trabajo de la mañana, comida al mediodía si estoy cerca de la casa, cena al oscurecer. Ruth asintió. ¿Y día de lavado? Fijaremos uno. Él parpadeó. ¿Fijaremos? Ella lo miró casi divertida. Señor Walker, ha estado viviendo como hombre en modo supervivencia. Eso es entendible. Pero yo no vine aquí a sobrevivir. Vine a construir. Tom sintió que su garganta se apretaba. ¿Por qué? Ruth dejó el último plato y se volvió hacia él. Porque estoy cansada de ser inútil en mi propia vida. He cuidado 30 niños que no eran míos. He trabajado bajo reglas hechas por hombres que nunca levantaron a un niño hambriento en brazos. Quiero días que importen. Luego se sentó a la mesa, manos cruzadas. Ahora respóndame con honestidad, dijo. Sus otras esposas, ¿qué las hizo irse de verdad? El estómago de Tom se contrajo. El aislamiento, dijo. Las tormentas, los coyotes, él no. Ruth lo cortó suave pero firme. Eso es lo que dijeron. ¿Qué había debajo? Tom miró la mesa, sus manos cerradas en puños. ¿Fue su sangre apache lo que temieron? Preguntó Ruth. ¿Sus costumbres mexicanas lo que despreciaron? ¿O fue que nunca les pidió ser socias, solo adornos en un mundo duro? Las palabras lo golpearon como bofetada porque estaban demasiado cerca de la verdad. Intenté protegerlas, dijo Tom, voz áspera.
Y al hacerlo, dijo Ruth en voz baja, las hizo inútiles. Una persona no se queda donde se siente que no pertenece. Tom levantó la vista, sus ojos ardían. No estoy aquí para ser protegida, dijo Ruth. Estoy aquí para trabajar y construir. Si quiere una decoración, póngame de vuelta en la diligencia mañana. Si quiere una socia, tráteme como tal. El fuego crepitó en la chimenea. El viento presionó contra las paredes. El espacio entre ellos se estiró. Tom respiró despacio. ¿Qué necesita saber?, preguntó. Ruth se suavizó un poco. Todo. ¿Qué cercas fallan más? ¿Qué depredadores maneja? ¿Cuánto duran las provisiones en invierno? ¿En quién confía en el pueblo? ¿Qué métodos funcionan aquí? Hizo una pausa, luego preguntó lo más difícil en voz más baja. ¿Y su primera esposa?, dijo. La verdadera. ¿Qué le pasó? Tom se congeló. ¿Cómo supo?, susurró. Los ojos de Ruth no se movieron. Porque la casa no llega a este orden por accidente. Alguien amó este lugar una vez, y usted guardó pedazos de ella, como las piedras de moler. La garganta de Tom se apretó. María, dijo. Y entonces, por primera vez en años, contó la historia en voz alta. Cómo se conocieron cuando él tenía apenas 20. Cómo ambos estaban atrapados entre mundos. Cómo ella entendía el silencio no como soledad sino como paz. Cómo construyeron 5 buenos años de tierra dura y trabajo más duro. Como una fiebre llegó como ladrón y se llevó a ella y al hijo que no nació, dejándolo con una casa vacía y una herida que nunca cerró. Cuando terminó, la habitación estaba quieta. Ruth asintió despacio. Eso lo explica, dijo. ¿Qué? ¿Por qué las otras fallaron?, respondió Ruth. Intentaron reemplazarla o destruir su memoria. No respetaron lo que ya estaba aquí. Ruth se puso de pie y se dirigió a su habitación. En la puerta se detuvo y miró atrás. ¿A qué hora es su café del amanecer? 1 hora antes de que salga el sol. Lo tendré listo, dijo Ruth. Tom sintió que su pecho se apretaba. No tiene que hacerlo. Sí, dijo Ruth, calma y definitiva. Sí tengo. Socio significa que el trabajo se comparte. Las partes duras también. Sin fingir. Tom tragó saliva. De acuerdo, dijo. Ruth desapareció en la habitación de repuesto. Tom se quedó solo junto al fuego que se apagaba, escuchando el viento y los coyotes lejanos. Cuando terminó, la habitación estaba quieta. Ruth asintió despacio. Eso lo explica, dijo. ¿Qué? ¿Por qué las otras fallaron?, respondió Ruth. Intentaron reemplazarla o destruir su memoria. No respetaron lo que ya estaba aquí. Ruth se puso de pie y se dirigió a su habitación. En la puerta se detuvo y miró atrás. ¿A qué hora es su café del amanecer? 1 hora antes de que salga el sol. Lo tendré listo, dijo Ruth. Tom sintió que su pecho se apretaba. No tiene que hacerlo. Sí. Dijo Ruth, calma y definitiva. Sí tengo. Socio significa que el trabajo se comparte. Las partes duras también. Sin fingir. Tom tragó saliva. De acuerdo, dijo. Ruth desapareció en la habitación de repuesto. Tom se quedó solo junto al fuego que se apagaba, escuchando el viento y los coyotes lejanos. Había esperado lágrimas al día 1, quejas al día 2, maleta hecha al día 6. En cambio, tenía una mujer que preguntaba por cercas y agua, que respetaba herramientas Apache, que hablaba verdad como si fuera una pala en sus manos. Afuera, el cielo se oscurecía. El invierno venía, y por primera vez en 10 años, Tom Walker se preguntó si la casa podría no quedarse vacía. Pero la prueba real aún estaba por venir. Esos primeros 7 días habían quebrado a todas las demás novias. El día 7 se acercaba, y si el mayor enemigo que tienes no está afuera, sino dentro de tu propia cabeza. ¿Y si la persona que más te impide avanzar eres tú mismo?
Ruth Collins y Tom Walker vivieron años con esa pregunta clavada en el pecho. Y lo que hicieron con ella no solo salvó un rancho, salvó 2 vidas enteras y cambió un valle para siempre. Décadas pasaron sobre las montañas, sangre de Cristo como nieve que cae suave y luego se derrite para dar paso a nueva vida. El rancho de Tom siguió creciendo. Nadie del mundo de abajo lo encontraba por casualidad. Los rumores se convirtieron en leyendas: la mujer que llegó de Kansas City con una maleta pequeña y terminó mandando en todo, el ranchero medio apache que había perdido 3 novias en 3 años, y encontró a la única que no huyó. Dentro del rancho, la casa se agrandó. Se añadieron alas con manos pacientes. Una biblioteca para los libros que Ruth seguía trayendo de Silver Creek, un invernadero calentado por estufas de leña para tener verduras todo el año, cuartos para niños que llegaron poco a poco. Ruth dio a luz a su primer hijo en primavera, cuando la nieve se derretía y los arroyos cantaban. Lo llamaron Mateo, por el abuelo mexicano que Tom nunca conoció pero cuyo nombre llevaba en la sangre. 2 años después llegó una niña, Clara, con ojos cafés como los de su madre y una curiosidad que llenaba la casa de preguntas. Luego vinieron mellizos, Samuel y Emma, que corrían por pastos calentados y aprendían a leer el cielo antes que las letras. Tom les enseñó lo que la tierra le había enseñado: a leer el viento en la hierba, a encontrar agua bajo la nieve, a construir con madera que no cede. Ruth les enseñó lo que trajo de Kansas City: palabras que curan, historias que dan esperanza, la certeza de que las cosas rotas se pueden reconstruir, si estás dispuesto a intentarlo con paciencia. La casa se llenó de risas, de dibujos pegados en las paredes, de música que Ruth tocaba en el viejo piano que Tom mandó traer desde Denver. Los niños crecieron fuertes, curiosos, amados. Nunca conocieron hambre ni miedo de abandono. Supieron desde pequeños que tenían padres que eligieron quedarse, que construyeron refugio no solo con adobe y madera, sino con decisiones diarias. Una tarde de otoño, cuando los niños ya eran jóvenes y ayudaban en el jardín y en el establo, Ruth y Tom subieron a la loma sobre el cañón. Desde ahí se veía todo: pastos verdes rodeados de rocas rojas, la casa creciendo como árbol antiguo, arroyos cantando, niños trabajando juntos abajo. Ruth tomó la mano de Tom. «Mira lo que hicimos», dijo en voz baja. «No solo sobrevivimos. Creamos algo que dura». Tom apretó su mano. «Cuando te vi bajar de esa diligencia hace 30 años, pensé que solo te estaba dando un lugar por unos días. No imaginé que terminaríamos salvándonos el uno al otro». Ella sonrió, ojos brillantes. «Y yo pensé que solo buscaba un trabajo y un techo. Resultó que encontré un hogar y a la persona con quien quería compartirlo». Abajo, Mateo enseñaba a Clara a tallar madera para un canal nuevo. Samuel y Emma discutían riendo sobre la mejor forma de plantar semillas de invierno. El rancho respiraba vivo, fuerte, como el lazo que Ruth y Tom habían tejido día a día, callado, sólido, inquebrantable. Tom miró el horizonte. «Algún día los niños preguntarán por qué llegamos aquí. ¿Qué les diremos?» Ruth apoyó la cabeza en su hombro. «Les diremos la verdad. Que a veces una carta llega cuando ya no esperas nada. Que 3 días pueden cambiar una vida entera. Que el mayor tesoro no está enterrado en la tierra ni en el ganado, está en aprender a perdonarte cuando fallas, en elegir quedarte cuando todo te dice que huyas, y en entender que las cosas rotas, incluyéndote a ti mismo, todavía pueden ser útiles, si decides reconstruirlas con paciencia». Se quedaron ahí un rato más, mirando el rancho que habían hecho hogar. El sol bajó despacio, tiñendo todo de dorado y violeta. Abajo, las risas de los niños subieron con el viento suave. La casa esperaba con luz cálida en las ventanas. Ruth apretó la mano de Tom. «Gracias por darme la elección cuando todos esperaban que me callara». «Y gracias a ti», respondió él, «por quedarte cuando pudiste irte, y por enseñarme que el peor castigo no es lo que te hace el mundo, sino lo que te haces tú mismo cuando te niegas a soltar la culpa». Y así, la mujer que llegó con una maleta pequeña y un sobre lleno de verdad, y el ranchero que había perdido la esperanza, terminaron construyendo algo eterno, una familia que creció fuerte en las llanuras altas,
Un hogar que el Valle guardó celosamente, un amor que demostró que a veces lo más valioso del viejo oeste no era oro ni tierra, sino dos personas que eligieron reconstruirse mutuamente, día tras día, hasta que la soledad ya no pudo tocarlos nunca más. Lección final que puedes llevarte hoy mismo. La soledad no se cura con ruido, se cura con alguien que elija quedarse. Perdonarte no significa olvidar lo que pasó. Significa decidir que tu vida vale la pena seguir vivida, aunque hayas fallado antes. Porque mientras sigas respirando, sigues teniendo tiempo de hacer algo bueno con lo que te queda. Y a veces, la persona que más necesita tu paciencia, eres tú mismo. Fin absoluto de la historia.